puede ser una empresa que con una mano esté plantando un bosque y por otro lado esté deforestando 10 veces esa superficie. Bueno, todo lo que se dice tampoco es toda la energía eólica, toda la historia de... todo eso es verde, según los parámetros. Pero no tiene por qué ser solidario, ni no tiene por qué ser democrático, no tiene por qué ser. Vale. Y luego, en cuanto a las tendencias, que ves, yo por ejemplo sí que tenía, ahí estaba muy difuso entre estas propuestas económicas que entiendo que tienen un constructo un poco más teórico, filosófico y tal, y yo no las había diferenciado a nivel objetivo de las tendencias. Las tendencias a lo mejor no parten de una persona, de un momento, de una propuesta, de un constructo teórico, sino que son simplemente cosas que se están dando, que parten de algún sitio, pero que se empiezan a popularizar, y me parece interesante que la diferenciemos de la otra, de esas economías, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues ha hablado de la responsabilidad social corporativa y de cómo está prostituida, cómo son etiquetas que las grandes multinacionales utilizan simplemente para lavar la cara, y que no tienen una conexión directa con la toma de decisiones de esa empresa. Es decir, puede haber una incoherencia manifiesta entre lo que hago. Sobre todo porque ella lo ha apuntado, porque es como si fuera un departamento aparte de marketing que no está integrado transversalmente y genéticamente en la gestión. Pero está calando tan fuerte que a mí me preocupa mucho que vienen las cooperativas latinoamericanas y hablan de responsabilidad empresarial cuando ellas tienen su balance social cooperativo desde hace 150 años. Es decir, tú tienes un balance social y de pronto vienen los yanquis, te meten en la cabeza los temas y es que tenemos que hacer la memoria de responsabilidad social. ¿Pero qué memoria de responsabilidad social? Si tú eres una cooperativa, vamos a ver, si es que si no tienes responsabilidad social no eres una cooperativa. Si tú redistribuyes por ley, no puedes tener renta separada y no sé qué, si tú tienes unos principios, entonces cala tanto el pim pam que claro, y te piden en las cláusulas sociales que te dé la memoria de responsabilidad. ¿Pero qué memoria de responsabilidad si yo soy una cooperativa? Al revés, dámela tú, ¿no? Esto es mortal. Al revés, dámela tú. Claro, a ver si exactamente. La propia administración haciendo una memoria de responsabilidad. Es decir, la administración, como tenga que hacer una memoria de responsabilidad, que es para meterlo en la cárcel a todos. Y es tu responsabilidad, ¿eh? Creo que hay algunas que no son de responsabilidad social, ¿no? Luego sí, otra tendencia de las que nos ha hablado es la tendencia del P2P o P2P. Dicho motileño P2P. P2P, ¿no? La mejor, ¿no? Que es la red de pares, ¿no? En la cual pues, las personas se conectan individualmente de tú a tú sin necesidad de que haya un vínculo superior que la... Ni siquiera informáticamente que ya no necesito un administrador porque pase, es decir, que antes sabíais cómo funcionaba la informática. Yo mandaba, había un administrador que administraba y me volvía, ahora ya no, ya esto es mucho más rápido. Entonces, entre especialistas nos hablamos, entonces eso tiene unas posibilidades, pero es que hay algunos que plantean gobiernos peer-to-peer, que es que están planteando toda una estructura económica que es utópico en muchas cosas, pero la informática va a esa partida. Entonces hay que analizar cómo van ahí, porque va a ser como un mundo económico totalmente distinto. El mundo de la economía virtual, pero de productos y servicios en plataformas alucinantes, entre que pues, la gente de diseño, lo que están pasando diseño tecnológico, eso están a una velocidad que es otro mundo, de lo que plantean toda una metodología que hay que leerla. Es súper interesante, y aplicable al mundo físico. Toda esta gente en esta tendencia estarían, pues, lo que has comentado de Dinamarca, ¿no? De cómo se producen... Eso es el concepto de ciudadano avanzado, eso lo vamos a ver ahora más. Y luego, como las Linux o BlaBlaCar son ejemplos de cómo se conectan dos personas o cómo se conectan las personas para mejorar algo en común. Luego hemos estado hablando del consumo colaborativo, ¿no? En ese cambio de paradigma del ser propietario de a consumir o hacer el uso de, acceder al uso, el comercio justo, fair trade en inglés, que lo que viene a decir es cómo dignificamos al productor y retribuimos justamente su trabajo, en lugar de que todo el valor añadido se quede en manos de intermediarios. Las B Corporation, que las definió como un rollo yankee. No, con todo respeto. Sí, pero... Todo respeto, pero que a mí se me nota muy es una fácil. certificación de una corporación yankee y al final solo hace sino retroalimentar a la propia corporación. Es decir, no hay un hacia afuera, sino es un país. Y luego por último nos ha hablado de la permacultura, ¿no? Y de cómo se tiende a eso, ¿no? A observar, interactuar, a captar y almacenar energía, a usar
y valorar los servicios y los recursos de la naturaleza, a mirar un poco alrededor y ver qué es lo que tengo para con esto ser capaz de solucionar mis necesidades. Asentamiento humano sostenible, que no es más que recoger la tradición con las nuevas tecnologías, y estamos hablando de lo que hacíamos en Andalucía, que de pronto teníamos ciudades recogidas con cal que repelía el calor, y de pronto nos traemos el modelo yanqui de urbanizaciones adosadas, y es que estamos para pegarnos una paliza impresionante de cultura de 3.000 años en edificación, en supervivencia, y te la cargas y copias el modelo que has visto en una película de la tele y vienes con, como dice un amigo mío, no creo en la pena de muerte, pero algunos arquitectos, ¿no? Entonces, es que ese es el problema, son todos problemas culturales, de copiar modelos culturales que no son los tuyos cuando es la adaptación. Y esto no inventaron nadie, dijeron, hostia, el sentido común de cómo nuestros temas han recogido. Yo tengo una duda en relación con el tema de la empresa B, que yo particularmente no conocía esa certificación, pero me surge la duda de, bueno, al fin y al cabo yo busco el sello Fairtrade para comprar cosas de comercio justo. Si tú vas por esa línea, que te digo que me parece una línea igual que... No, pero si mi pregunta es, vamos a ver, no sé, o sea, esas marcas de calidad pueden estar... Es verdad que con el tema de las marcas de calidad, al final es que hay tantas marcas que no caben ya en la etiqueta y al final se vacían de significado, ¿no? Pero en realidad el concepto de ayudar al consumidor a elegir, ¿no? Pues está en la base de todas las... Hay otras marcas, no sé, también de fundación, yo sé, la de Life de todas formas, las empresas B no van tanto por la producción masiva, son empresas más que ayudan y colaboran a resolver problemas sociales generalmente. Son más, es un sello más de consultoría, fíjate lo que te digo, y de tendencia de consultoría, que de lo que pretende la economía del bien común, que es un sello identificativo para que el consumidor discrimine. Estas son más una estrategia de consultoría para diferenciarse más, que empezaron con la ISO, con los otros, para hacer que además son consultoras buenas, que no pretenden solo engañarte haciendo un plan estratégico de Jaén y proponer un tranvía, sino que van por otras líneas, ¿no? Qué mal gusto. Tiene igual que ser doctor House para follar granaína. Es como la, no sé, como la Q esa de calidad de... Vale, vamos, es que esto siempre hay detrás, y hubo un debate en todos los temas de la economía del bien común, cómo se certificaba, si se había que profesionalizar a los auditores, es que ese es el debate, después tú cómo acreditas, y al final, si tú analizaras gran parte de la vigilancia que tendría que tener la administración con los sellos de alimentación, yo cada día me suben en Facebook amigos expertos en consumo que pone no sé qué sin sal y pone después productos, no sé qué, no qué y sal, es que es muy fuerte, es decir, y eso hay inspectores de consumo y se lo saltan todos los días, nos están tomando el pelo. Tú harás un análisis de parte de la alimentación de Mercadona y no aguanta ni un tema. Y no solo eso, tú cógete los temas pesados de Mercadona y un día vete al peso y verás la sorpresa que te va a llevar. Tú tomas un día de los productos que ya vienen pesados y te pones y te va al peso de la fruta del Mercadona y pesa, que te va a reír tela marinera. Pero no reír de 1 kilo y que sean 980 gramos, de 700 gramos. ¿Ah, sí? Eso es denunciable. Denunciable, eso está denunciado todavía y deberían hacerlo los inspectores de consumo, no tú como ciudadano, que para eso hay toda una red de inspectores de consumo en la Junta de la... Pero independientemente de eso, quiero decir, ¿cómo hacemos para ser críticos con... Día a día, como un martillo pilón en cada una de tus decisiones de compra, en cómo participas, ¿cómo hacemos? Mira, vamos a ver. Es que no me he explicado bien. Lo que quiero decir es, ¿cómo no desprestigiar sellos cuyo fin en principio es muy loable y debería ser útil para el consumidor? O para, como hacemos, por ejemplo, para decir, ¿cómo podemos poner en el mismo? Pues es que las certificadoras, al fin y al cuenta, como tú lo estás pagando, te lo voy a explicar de otra manera. Las auditoras que debían haber auditado a los bancos han hecho su labor. Es que por tanto, vamos a ir a lo que yo quiero llevaros esta tarde. Que yo era jornalero a los 11 años y me caí de un almendro. Y me pegué un golpe en la cabeza. Y desde entonces tengo una obsesión terrible que se llama la democracia en todas las cosas. Y para mí, o hay democratización económica plena o no hay democracia. Que nos están tomando el pelo. Que no sé, hay cosas indelegables. Y que por tanto, cuando me digas que era una empresa social, pero tu estructura es que el capital es lo que manda y no la persona, que no me la creo. Por muchas vueltas que le dé y por muy buenas intenciones que hay. No me lo creo.
No me creo ni siquiera las que tienen estructura democrática pura, porque la tengo que activar todos los días, y por tanto, pero esa es una obsesión personal, que yo soy muy bruto. Y tengo esa obsesión, la democracia en todas las cosas. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Porque vosotros no sois conscientes de la gente que como yo tiene 49 años, que llevamos el periodo de paz y libertad más largo de la historia de España. Y la historia de España no es la de Estados Unidos. Fijaros lo que os estoy diciendo. Nosotros, la gente que tenemos en torno a 50 años, somos los más privilegiados de la historia de España. Llevamos el periodo de paz y libertad más largo de la historia de España. ¿Y por qué lo llevamos? Porque un día discutiendo con un amigo mío, que es más cabezón que yo, que se llama Fernando Vallespín, no sé si lo conocéis, fue presidente del CSIC, catedrático más joven de España, habla 5 idiomas, amigo de Habermas, alguien inteligente, no como yo, que cuando me pregunta, ¿te gusta la rubia o la morada? ¿Vale? Entonces me dijo un día, ¿a qué no sabes una cosa? ¿Tú no sabes que en la historia de la humanidad jamás había una guerra entre dos democracias? Y yo digo, anda ya. 5 años investigando para llevarle la contraria. Y no he tenido cojones. Había rifirrafes, jamás, ni siquiera en los tiempos de Grecia, de la primera democracia. Jamás hubo una guerra entre dos democracias. El pueblo no quiere guerra, desactiva la guerra. Cuando las guerras mundiales, Hitler se le va la olla, ya no es democracia, el italiano tampoco, la primera guerra tampoco. Bien, por tanto, llego yo por mí solo, que estudié enfrente de una escuela de pago, a una conclusión. Para que haya paz, para que haya desarrollo tiene que haber paz. Y paz no es solo ausencia de guerra, Para que haya paz tiene que haber democracia. Pero para que haya democracia política tiene que haber democracia económica. Ahora mismo esto es mentira. De hecho, en Europa ya están los lobbies presionando. Las leyes se aprueban y lo manipulan todo. El 80% de los medios de comunicación están en manos de 12 familias. La realidad es la que ellos dicen. Nos transforman todo. La única solución, participación, democracia. La educación de los hijos no delega, la democracia no delega. Y vaya a ver ejemplos de cómo se está democratizando todo. Todo. Y no en los países pobres y también las leyendas urbanas, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. ¿Cuál es la realidad y cuál es la realidad? La que informada y la real. Y veréis determinados temas y cómo hay gente todos los días. ¿Cómo se hace? Democratización de la economía. Pero para eso hay un tema, que es que participar no es formar parte de, es tomar parte en. Y yo soy miembro de Autismo Sevilla y yo he hecho una moción este año, porque el año pasado en la gala, en mayo, solo nos presentamos de 300 familias, 9 padres a recoger la gala, que habíamos recaudado 120.000 euros para padres que no pueden pagar determinados, y nos presentamos 9 padres a recoger y a 3 de ellos nos dio un jamaco. Entonces hemos probado en la asamblea que el que no venga a activar va a la puta calle. Y me dice uno, ¿y no puede ser socio pasivo? Socio y pasivo no entra en la misma frase. Y entonces, si tú te has presentado una asociación por ayuda mutua, o vienes o lo pagas con dinero. Si esto es muy fácil, que no quieres participar, paga el doble de la terapia, que es lo que vale realmente. Que no la pagas porque hemos hecho una gala y hemos recaudado para que pudiera pagar. Entonces la gente le echa una cara que te cagas. Y además le dice algo, es que yo tengo un hijo autista, y claro, y yo tengo un perro. Es que yo estoy en la asociación de padre autista porque no tengo un hijo autista. Es que es mortal, y es que yo tengo un hijo autista, y yo no. Claro, es que... Y la gente... Claro, si esto es lo que hay que cambiar, y es todo cultural y de participación. Si es lo que decía yo, que me decía el otro día un muchacho, a los vagos, ¿vamos al cielo o vienen a buscarnos? Es que esto ya es mortal, ¿vale? Estamos echando un morro que te caga. Y esto es un coñazo, la democracia es un coñazo. Hay que participar todos los días, trabajar, esto es un coñazo. Y cuando ahora mismo que están viniendo a buscarme alcaldes, la mitad de ellos no creen en la democracia ni de cachondeo. ¿Qué estás diciendo? Perder el control y todo lo controlamos y es nuestro. Si es que esto es mortal y no se lo creen. Y se creen que controlan algo. Pero ¿cómo ha controlado los partidos políticos que le deben 330 millones de euros a los bancos? Todos los partidos políticos. ¿Pero quién manda entonces? ¿Qué normas van a tomar? Si en cuanto quieran le cortan el grifo y han deshecho, dan quiebra técnica a todos los partidos. Todos, ¿eh? Todos. El que más Izquierda Unida, por cierto. Que proporcionalmente, como no ha ganado tantas elecciones, pues ha metido más follones. Y entonces, esto es complicado. Pero esto es solucionado de que no se delega la economía, que la economía hay que democratizar para democratizar la política. ¿Vale? ¿Descansamos? Sí. Como os he dicho también esta mañana, pretender que las cosas cambien haciendo lo mismo es el diagnóstico de locura.
Pero cuando la gente habla de grandes palabras de gestión del cambio, en realidad es mentira, no hay que transformar tantas cosas ni hablar de tanta utopía. En realidad es que el mundo no es como somos. Es nuestra mirada la que determina el mundo. Si por tanto, transformando el observador que somos, hemos cambiado el mundo. Y por tanto, lo que yo me dedico, por eso pedagógicamente, últimamente soy un desastre, pero quiero abrir el mayor número de ventanas posible, es que hay otras miradas. Y como hay otras miradas, desde otras miradas puede haber otros mundos. ¿Vale? Y por tanto, yo digo, si hacemos una observación diferente, tendremos una acción diferente y tendremos resultados. Por tanto, como decía el propio Hindú, nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por tanto, todo ha cambiado. Cada vez que alguien viene a verme y le abro distintas expectativas, está cambiando el mundo. Está cambiando el mundo. Y está cambiando el mundo y ya veréis con Ashoka como alguien que de joven le tocó por casualidad vivir con Gandhi, se atreve después, habiendo ganado millones y millones, a crear Ashoka. Y quiere cambiar el mundo. Y fue por una casualidad que se encontró en la India con Gandhi. ¿Vale? ¿Qué está pasando cuando han hablado? Hasta luego, David. Unas cosas raras que a mí me conoce todo el mundo. Mirad, todo esto es un círculo que no se sabe dónde empieza, porque está desde espacios sociales, nuevas prácticas, valores, identidades, actuaciones que llevan a regeneración democrática, nuevos contratos sociales, que va a cambios de contexto y modificaciones de estructuras sociales, que va a cambios de patrones de consumo y de estilo de vida, y va cambiando todo. Esa pequeña comunidad que decide autogestionar de otra forma un edificio en Jaén, que empieza a hacer vírico y cambiar como ejemplo todo Jaén. O ese loco como Cristóbal Colón de esta mañana, que un día se presenta en una oficina en el año 82 diciendo que él cree que la única manera de integrar la enfermedad mental a través de la dignificación a través del trabajo, y se presenta a pedir un préstamo a la Caixa y dice: soy el director del manicomio de Barcelona, quiero hacer una cooperativa con los locos y me llamo Cristóbal Colón. Y el director llamó a seguridad. Claro, este está loco. ¿Vale? Bien, los nuevos paradigmas. Para entender todo esto de los planteamientos que ahora vamos a ver, de lo que yo estoy trabajando día a día, desde mi humilde sitio en el CADE, con las estrategias generales a partir de la puesta en valor de las nuevas posibilidades que nos da la ley de cooperativas, pues para entenderlo todo hay que ir de lo individual o colectivo. De esta o salimos colectivamente o no hay salida. Y el que no lo entienda, que lo vaya entendiendo. De esta se sale colectivamente. El que quiera salir individualmente la lleva fuera. No hay solución individual a la que estamos ligados, ¿vale? De competir a cooperar. Y lo hemos estado hablando todos los temas. No han metido culturalmente en el cerebro competencia. Todas las normas europeas, todos hablan de competitividad. ¿Y cuándo ha salido la sociedad para adelante si no fruto de la cooperación? ¿Europa qué era? La manera de cooperar para que no se volviera a repetir una guerra mundial. Pues nada, eso no aprendemos nunca. Otra vez. ¿Vale? De la propiedad al uso. El uso de las cosas, no mío, que hay que usar las cosas, ¿vale? Del factor dinero como elemento fundamental, factor trabajo como eje fundamental de la vida. El único elemento que socializa el trabajo, ni siquiera el instituto, la escuela. La gente dice, somos lo que producimos. Es decir, cuando tu madre pregunta, le dicen, ¿tu hijo qué es? No dice que es buena persona, dice que es albañil, que es fontanero, y si no tengo trabajo, ¿qué soy? Parado no se es, se está. ¿Vale? Y lo que vaya a haber es toda una revolución de la nueva gobernanza público-privada. Cuando los poderes actuales hablan de gobernanza público-privada, hablan de las carreteras que se pueden construir con Florentino Pérez. Eso no es lo que estamos hablando. Cómo los poderes públicos, basándose en la participación ciudadana, pueden resolver el 80% de los problemas de la ciudadanía. A partir de la participación de la nueva ciudadanía, ¿vale? Y también hablaron de un concepto antropológico que es la mayoría de los proyectos colaborativos hasta ahora se hacen desde una identidad de resistencia. Nos unimos porque tenemos un problema en común. Eso no tiene futuro. Si a mí solo me une un problema, ¿qué pasa si resuelvo el problema? ¿Se acabó la unión? Lo que hay que tener es identidades de proyecto. Tener un proyecto tan ambicioso que a ninguno se nos ocurra hacerlo solo y tan atractivo que todos queramos participar.
y tiene que ser un proyecto marinero. Cada vez que creamos que hemos llegado al horizonte, el horizonte se escapa. Y yo lo que estoy muy preocupado es que no escucho a ningún político que me diga cuál es el proyecto de país o de región. Que no me lo dicen. Que solo me dicen que aguante. Si a corto plazo los 4 años de la elección. No, pero si fuera ni siquiera los 4 ni nada, es que no tienen ni puta idea de cuál es el proyecto. Es que la historia es a dónde es a cuál es el mejor sitio donde podemos llegar, así. ¿Cuál es el mejor sitio al que podemos llegar? No hay ningún sitio. No, es lo que ya hablamos esta mañana de Franco, que decía en su primer discurso: la República nos puso al borde del abismo y nosotros hemos dado 2 pasos adelante. Dijo en un discurso por escrito. Y te lo estaba diciendo clarísimamente. Pues al borde del abismo no nos vamos a caer. Es decir, si no hay un concepto que es otro de los conceptos metodológicos, hay que trabajar en código objetivo, no en código tarea. Y nos obligan a trabajar en código tareas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que no. ¿Qué quiero conseguir? Es la pregunta, ¿vale? Bien. Para eso tenemos, vaya a ver cómo se escucha mucho, innovación social. Traducción de innovación social, nuevas maneras de organizarnos. Eso es la innovación social. ¿Cómo nos organizamos de otra manera? Nueva arquitectura de organización, que hoy en día se pueden reproducir 1000 veces gracias a la innovación tecnológica. ¿Cómo puedo yo estar creando un proyecto cooperativo que se llama Civilco, que haya ingenieros en 32 países distintos, antes como lo iba a hacer, hoy con Zoom.eu, con videoconferencia gratuita, puedo tener conectados 33 países al mismo tiempo y dar una videoconferencia y ponernos de acuerdo en una asamblea virtual? Aprovechemos la tecnología para democratizar. No para que el gilipollas dueño de Facebook se haga cada día más millonario, porque la gente quiere tener la vieja herbicillo. Que es para lo que utilizan Facebook, o la vieja herbicillo. Después otro concepto que tenéis, que os lo he dicho, es derecho de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía es un concepto muy poderoso. Los estados modernos lo que tienen que hacer es preparar todo para facilitar que los ciudadanos autogestionen la solución de sus problemas. Generar el marco para que el propio ciudadano se autoorganice y autogestione. ¿Vale? Y partiendo de lo que hemos hablado antes del prosumidor y del usuario avanzado. Y cómo conciliamos lo local y lo global. Desde el punto de vista humanista, lo que es bueno para mí, lo tengo que llevar a universalizarlo. Y puedo coger conceptos universales y llevarlo a lo local, y conceptos locales y llevarlo a lo universal. Y no tengo que parecer que lo local va contra lo global cuando es mentira. Lo único es que la globalización, no hay un solo modelo de globalización. El modelo malo de globalización es el que han elegido, que es todo especulación. Pero generar, por ejemplo, dignidad humana es una forma de globalizar todo el planeta, ¿no? Entonces no es mala la globalización, lo que es mala es el uso que se está haciendo de la globalización. ¿Vale? Y lo que os he dicho antes, para mí no puede existir democracia política ni no democracia. Y por tanto todo lo que veréis será el tema de democracia económica. Y para, ya que estamos en Jaén y estamos con las tonterías, el nuevo concepto de territorio. Hay una frase de la gente de programación neurolingüística que, si no lo entendéis, lo buscáis en internet, que dice: el mapa no es el territorio. El territorio supera mucho más que el mapa. ¿Vale? De hecho, los mapas son inventos. La delimitación de las provincias fue un invento de un motrileño, se llamaba Francisco Javier de Burgos, ministro de Isabel II, que le dio salida al mar a Granada por Motril, que le podía haber metido la delimitación allí mismo, ¿vale? Es decir, que es mentira, que son inventos. Que son inventos administrativos. Que el territorio, el único territorio donde sembrar algo que tenga futuro se llama suma libre de voluntad. Yo quiero crear un proyecto contigo libremente. Y eso lo podéis llevar al nivel de matrimonio o a los proyectos que queráis. Y hay que crear contratos sociales. Que eso, ¿vale? Y que hay que crear organizaciones que autoaprenden, que no tiene que venir nadie del quinto pino a decirme que tiene que llevar en los genes de la propia organización mecanismos de autoaprendizaje permanente. Y que hay que generar inteligencia emocional colectiva, que no es la razón la que mueve los temas, que ya lo hemos dicho, ya me gustaría a mí tener la capacidad de emocionar al mundo con la solidaridad como con el fútbol. O como la economía sostenible. Que es alucinante, que tenemos que aprender que la inteligencia colectiva es muy potente, que son todo pasiones. Y que los territorios y la masa tienen inteligencia. Os recomiendo un libro de Juan Freire, se llama El Manifiesto Crohn. La inteligencia de las masas. Es gratuito, lo bajáis
en PDF, buscáis a Juan Freire y os bajáis. Es una pasada el libro. Cómo están aprovechando Google, Facebook, para esa inteligencia que hay entre la suma de todos los que estamos aquí, hay un poder impresionante. Pero hay que articularlo con mecanismos. Y eso hay que trabajarlo, ¿vale? Y aquí os voy a contar una pequeña historia. Mirad, ¿cuál es el objetivo de cualquier ser vivo? Sobrevivir el máximo de tiempo posible en las mejores condiciones posibles, ¿correcto? Que se nos olvida, ¿eh? Mira, y cuando vas a una escuela de negocios te dicen, para que la empresa sobreviva y crezca, tiene que buscar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, ¿correcto? Lo que dicen en la escuela. Bueno, pues os tengo que decir una buena noticia para mí y una mala para la mayoría. Todo lo que podáis tocar físicamente jamás os va a dar elementos de supervivencia. Y os voy a... Nada que podáis tocar físicamente. ¿Cuáles son los dos elementos que han permitido a la especie humana seguir sobreviviendo y cargando el planeta? Os voy a contar una historia. Cuando empezó esta crisis, que a mí me hace mucha gracia porque mi tía abuela dice crisis que había cuando yo me casé entonces. Es que es muy relativo todo, ¿no? Digo, ¿cómo yo que tengo la responsabilidad de que he ayudado a nacer más de 800 empresas y que quiero que sigan vivas? Digo, para copiar de la historia, ¿cuál es el momento de la historia de la humanidad más parecido al que estamos viviendo? ¿Cuál sería? ¿El crash del 29 dicen por aquí? ¿Sí? ¿Es lo más parecido? No sé, pregunto. Bueno, según yo, mi humilde opinión, de un motrileño que estudió enfrente de una escuela pago, el momento de la historia de la humanidad más parecido al que estamos viviendo es Cromañón y Neandertal. Sí, reíros. ¿Cambio climático os suena? Venían a la glaciación. ¿Cambio tecnológico os suena? Empezaron a utilizar las herramientas, que fue un salto alucinante. ¿Cambio cultural? Primeros asentamientos humanos, ¿vale? ¿Os suena todo eso? Bien. En aquella época existían en la península ibérica y precisamente en Jaén, uno de los sitios de máximo asentamiento, un homínido que era guapo, tenía un cerebro más grande que el nuestro ahora, era fuerte, estaba preparado para el frío y era un gran cazador. Y en esto, el Mediterráneo estaba prácticamente vacío y cruzó un mono de África, que era feo, era medio lelo, tenía un cerebro más pequeño, no era buen cazador, no estaba preparado para el frío. Miradme fijamente. Uno de los dos se extinguió. ¿El guapo o el feo? Decilo. En Motril los guapos, en Jaén se extinguieron los feos. En Motril se extinguió el guapo. Si yo cuando nací mi madre me pidió disculpas, vamos a ver. En Motril los guapos, pero en Jaén, ojo, pero en Jaén se extinguieron los feos, ¿eh? No te equivoques. ¿Y por qué si tenía el guapo toda la de ganar se extinguió y el feo sobrevivió? Porque dio los dos saltos evolutivos más importantes de la historia de la humanidad. Y no sobreviven los más fuertes, es los que mejor se adaptan. Y los que mejor se adaptan son los que son conscientes de su propia debilidad. ¿Cuáles son los dos saltos evolutivos más importantes de la historia de la humanidad? En los que en esta época es la época de la historia de la humanidad a partir de Cromañón que más carecemos. La imaginación y la empatía. La teoría de la mente, un homínido que por su propia debilidad utilizó la herramienta del cerebro y dice, imaginando que podía cambiar el mundo. Que yo digo, hostia, no me voy a ir, como dije, le voy a dar un ostión al mamú y me lo cargo. No, que es que yo no puedo darle un ostión al mamú. Tengo que buscar vueltas y creo la teoría de la mente. Y después, cuando yo, un homínido, descubrió lo que otro sentía y un animal y ponerme el pellejo del otro, dio el salto más importante, que aprendió a cooperar y a manipular y a seducir. Imaginaros la capacidad de imaginación que Hollywood lleva 8 versiones de Blancanieves, que han tirado de los cómics Marvel. No hay una versión original y una idea creativa nueva desde hace años. Jamás teniendo tantos medios ha habido tan poca imaginación. Los políticos hablan siempre lo mismo, la gente no tiene idea. ¿Y empatía? Los telediarios. Ha habido un accidente en Nepal, no os preocupéis que no hay ninguno de Jaén. ¿No dice la noticia así? Empatía. Entonces, lo que hay que trabajar para todo esto que estamos hablando de economía y todo el tema es mucha imaginación y sobre todo mucha empatía. Ponerse en el lugar del otro
porque ahora os voy a hacer la pregunta clave de lo que hemos estado, para que entendáis dónde os quiero llevar. ¿Es lo mismo colaborar que cooperar? ¿Qué diferencia hay? Yo creo que la colaboración va a largo plazo y en largo plazo. ¿Creéis que esa es la diferencia? Y la cooperación está en momentos puntuales. La colaboración es unidireccional y la cooperación es bidireccional. La implicación que tú tengas en el objetivo. Colaborar es una actitud y una cultura de funcionamiento. Y es voluntario y no está estructurado. Yo colaboro con Cáritas cuando quiero. Y es una actitud. Cooperar es ceder soberanía, hay que institucionalizarla, firmar contratos y generar cesión de poder. Y mucho de la economía, tema que hablamos es colaboración, consumo colaborativo, pero yo hablo de cooperación, que es ceder soberanía, que ya no es lo que yo quiero, es nosotros. O ganamos y perdemos todos. Colaborar es que voy hoy a dar algo al banco de alimentos. Eso es colaborar. Cuando yo quiero, libremente, sin una estructura. La cooperación es institucionalizada, con contrato social, con reglas de juego y con cesión de soberanía. Esto de que va a estar de moda cooperar, que es ponerme a ver que pillo en la discoteca, eso no es cooperar. ¿Vale? Por tanto, ahí viene en parte la clave de esto. Seguimos. Otro de los elementos fundamentales, y ya acabo en este país de verdad lo básico, es el enfoque mecanicista. ¿Cómo estamos organizando las cosas? Mecanicista, por partes. Hasta aquí llega la Consejería de Medio Ambiente. Y claro, el medio ambiente no tiene nada que ver con la salud, y la salud no tiene nada que ver con el trabajo, y el trabajo no tiene nada que ver con la vivienda. Anda, ya, hombre, esto es cojo. Y le doy una vivienda en una barriada marginada a gente, pero no le doy trabajo. ¿Cuánto aguanta la vivienda? Entonces no tiene nada que ver la salud de la gente que no tiene trabajo. Vamos, que al final, como no tienes trabajo, pues haces como yo, que pillé a un amigo intentando suicidarse con pastillas para los gases, que es lo que tenía allí el tío. Le tomó un bote entero de Aerorred para intentar suicidarse. Digo, ¿cuándo la muerte que vas a tener? Será la del barrio, la muerte de estos barrios, ¿no? Además de los guapos se lingueron los listos, ¿eh? Intentaste suicidarte con un bote de Aerorred, hombre. Por tanto, tenéis que trabajar teoría de sistemas sociales. Uno de los autores más importantes es Maturana, ¿vale? Que es de la teoría de sistemas biológicos a la teoría de sistemas sociales. Cómo funciona sistémicamente las cosas. Por eso, una de las cosas que había escuchado esta mañana de Christian es el enfoque sistémico. Es un sistema que está vivo, en permanente cambio, con vocación de universalización, que toca todo, que no puede resolverse una parte sin todo. Por tanto, los temas tienen que ser sistémicos. Enfoque sistémico, ¿vale? Otra de las cosas, esto me ha costado mucho reconocerlo por ser hombre, pero el tamaño importa mucho. Pero cuidado también con el concepto de tamaño. No hay que crecer todo el mundo como las multinacionales, que tenemos que crecer en red, pero tenemos que tener vocación. Mi vocación pues, es crear una cooperativa del mundo. Por tanto, no me puedo crear en esa pequeña cooperativa o en ese proyecto. Tengo que tener vocación de universalizar lo que es bueno para mí, tengo que hacerlo para los demás y crecer en red hasta el universo. Y eso es otra de las vocaciones de la economía del bien común. Tengo que crecer, porque el tamaño importa. Después hay un concepto que quiero que conozcáis, que es la fundamental en estos proyectos híbridos de participación, que se llama ecotono. ¿Alguien sabe lo que es un ecotono? La frontera entre dos ecosistemas, que ahí es donde se genera toda la vida. Entre lo público y lo privado, entre la universidad y la empresa, entre lo cultural y lo tecnológico. Ahora veréis después dónde están los ecotonos. Un palabra, competir, que a la vez es un ecosistema, ¿vale? Cuando llega el bosque a la playa, hay animales, plantas del bosque, animales y plantas de la playa, y en mitad hay gente que no son ni del bosque, ni de la playa, ni nada, y ahí es donde la naturaleza está probando todos los cambios e innovando. Y ahí es donde está todo el futuro de la empresa, de la sociedad, entre el híbrido, entre lo público y lo privado, entre lo tecnológico y lo cultural, entre lo cultural y lo económico, entre lo económico y lo medioambiental, en la frontera. Ahora lo veremos, ¿vale? Otro concepto que os van a machacar es flexiseguridad. Ya veréis todas las técnicas en empleo de la flexiseguridad. Y por último, que aprendáis mucho, que además viene en el título por ahí, de resiliencia organizacional. Habéis visto la conferencia de ella, que no es lo mismo que resistencia. Si no sabéis lo que es la resiliencia, la estudiáis, ¿vale?
Es un concepto súper interesante. Y no un error de palabra. Tiene muchos años en el diseño, ¿vale? De los más recientes. Cuando hablo de cotono, cuando digan lo de la sostenibilidad integral, no miréis a lo social, a lo económico, a lo mental, mirad a lo vivible, a lo viable y a lo equitativo. ¿Vale? No miréis aquí, que es donde está la gente, como dicen, abandonar los espacios de comodidad, como dicen en mi pueblo, una expresión súper fina que dice la que no está acostumbrada a bragas, las costuras las enllaga, que es una expresión súper fina, muy clara de mi pueblo. Todo el mundo quiere estar aquí, pues yo soy social. No, pues lo mío es económico, pero si eso es mentira todo. Entonces, lo que tenemos que mirar para hablar de desarrollo sostenible es equitativo, vivible y viable. Todo lo que hagas. ¿Vale? Esos son ecotonos. Aquí está toda la clave. Y en el fondo, todos son cambios culturales, y una de mis labores es esa. Y lo que tenemos que hacer es facilitar esos cambios culturales, porque ¿cómo nos ha colonizado Estados Unidos? A través del cine. El modelo de ciudad, la forma de vestir, los cigarros. Es que no lo entendemos y sin embargo tenemos políticos tan torpes que no protegen nuestro cine, si el cine es la avanzadilla económica. Si es que Estados Unidos nos ha colonizado a través del cine, toda su economía, los modelos de ciudad, las urbanizaciones, los supermercados, el tabaco, los vaqueros, todo. Mandando las películas primero, si la gente va a Nueva York y dice esto me suena, ¿no te va a sonar? Bueno, terminando. ¿Cómo se basa el empoderamiento ciudadano? Creando las 3 P, ¿vale? Las 3 P del empoderamiento ciudadano, que yo le voy a poner una cuarta P porque soy de Motril y eso es lo que hay, ¿vale? Hay que cambiar culturalmente la mirada de las personas y cambiar la actitud. Eso de, como yo le digo a mi suegra también, los pesimistas también se equivocan. Los pesimistas también se equivocan. Eso de, no, si yo ya te lo decía, claro, claro, los pesimistas también se equivocan, ¿vale? Crear plataformas estables, sociales, tecnológicas y jurídicas y generar procesos de transparencia. Solo de esas maneras es cambio de actitud personal, plataformas estables, perfectamente manejables y reconocibles, accesibles, con puertas abiertas, ¿vale? Universales y procesos permanentes de transparencia. ¿Qué cuarta P le pondría yo a esto? La pasión. Sin pasión no hay proyecto. Te tiene que apasionar todo lo que hagas, ¿vale? Entonces hay que meterle pasión. Y sumando todo lo que hemos estado viendo, os quería hacer un resumen conceptual. Mirad, empresa de negocio, lucro puro, ¿correcto? Empresa ética, un buen lucro. Responsabilidad social corporativa, lucro extra para fines sociales, ¿vale? Emprendimiento social, generar lucro haciendo el bien, se supone. Empresa social y cooperativa, lucro pero no dividendo. ¿Eso qué significa? Que tienes beneficios pero lo redistribuyes y no, supuestamente, no haces reparto de dividendos al capital, ¿correcto? Entidades sin ánimo de lucro, caridad, no lucro y no dividendo. Gobierno con el lucro del pueblo y fundaciones y organizaciones con el lucro de otros. Por si os sirve, ¿vale? El resumen de todo lo que hemos estado viendo. ¿Vale? ¿Os sirve el cuadro? Vale. Y que estáis viendo pues todo el tema que tiene que ver las organizaciones de todo esto, pues proposición de valor social, búsqueda de impacto social, cultura de empresa distinta, interlocución con beneficiarios, liderazgo de emprendedores, ecosistemas colaborativos, estrategias distintas y sostenibilidad económica, ¿vale? Y veis que eso está dentro de las personas, esto dentro de los objetivos, esto dentro de la organización. De todos estos modelos, todo esto es común a cómo debemos organizar. ¿Correcto? Y os voy a poner un vídeo
de uno de los problemas fundamentales de cómo comunicamos, ¿vale? Y ya que estamos en la provincia de Jaén. Spinach, 3 eggs, 2 large aubergines, 6 smoky checks, Fontina cheese. Mummy, Yes, darling. what's virgin mean? What does virgin mean? Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're meant to fit together in a very clever way, like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of present? Daddy has a special thing, and so does Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No, The shoe shop? no, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, sometimes quite quickly, Daddy gets so happy, there's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. That just about covers it. Se ha parado el vídeo. A lo mejor. Pues se ha quedado lo mejor, tío. Ahora que viene lo bueno, me lo paro. ¿Qué significa el diseño? Sufriendo dolores de cabeza. Y ahora pregunta la niña, ¿y entonces qué es extra virgen? Una putada. Si yo te lo pongo, yo no lo pongo. Porque la niña estaba viendo una botella de aceite. Fijaros qué complicados somos porque los italianos no se complican. Oye, tú alucinaste la primera que pasa, yo no sé, había un error al final. La niña dice que entonces extra virgen, que es, tú fíjate, primero, la madre no pregunta, no hace un feedback, de decir, oye, ¿por qué me estás preguntando esto? Entonces se mete en un jardín, pero el problema somos nosotros. Vamos a ver, si queremos vender el tema por ahí, esta lucha de virgen, extra virgen, vamos a ver, aceite puro de oliva, vamos a ver, que somos un desastre, de verdad. Para. No te metas en el fangue tú. Para. No, una cosa es la diferenciación de Sigue hablando de esto, no hables de aceite. No, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Sigue con lo tuyo. No. Sigo con lo mío, no. Que el Pero no aceite hables de tiene que ver aceite. con esto, que esto es una prueba para los exportadores de aceite. Sí, no, y nuestros padres Pero la denominación de origen es otra historia. Es estos Sí, sí. conceptos que en Inglaterra Aceite no de oliva. entienden para nada de virgen y no virgen. Exacto. Sí. No entienden para nada. Todo viene por aprovechar los pantes como si están malos, venderlos en el mercado como Entonces, buenos. esto, pero os decía los problemas de comunicación. Exacto. Cuando no comunican, no existe. Y cuando comunican mal asunto. Y uno de los problemas del ámbito social es que comunicamos fatal, nos mezclamos con miles de siglas, no tenemos los conceptos claros, dividimos y peleamos, entramos en disquisiciones, hacemos más énfasis en lo que nos separa que en lo que nos une, y por eso yo digo, mi punto, ¿con quién me voy a entender yo? Con todo aquel que parta de la democracia económica. A partir de ahí, si tú quieres hablar de economía, democracia económica y participación, nos vamos a entender en mi caso. Y eso se lo digo a todo el mundo. Yo no soy sesgado, ni entiendo de elementos. Pero uno de los problemas, y por eso lo quería poner al final, es un problema de cómo comunicamos. Comunicamos muy mal. Y a mí me parece una pasada el tema de la economía del bien común y en su reflejo de su crecimiento, porque es una comunicación fácil, rápida e impactante. Otra cosa es que después de la realidad, del discurso a llevar a realidad, el cooperativismo es fácil, no sé qué, lleva 150 años y ahora veréis las realidades y hay unos poderes fácticos que ocultan miles de cosas, ¿vale? Dejamos un momento que pase
la otra conferencia y vamos